Buenas tardes. Empezaremos muy pronto. Solo estamos a dar algunos minutos de cortesía. Gracias. Buenas tardes para nuestros participantes del continente americano. Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Mi nombre es Claudia Vasconcelos y yo soy responsable del Departamento de Desarrollo de Negocios de Newco. Para aquellos que no nos conozcan, Newco es una one-stop shop para inversores y expatriados en Portugal y Malta. Tenemos más de 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinar especializado en asesorar a clientes en estos países. En el webinar de hoy hablaremos sobre las consideraciones legales y fiscales a la hora de crear una empresa en Portugal. Este es un tema sobre el cual recibimos muchas peticiones de información y ayuda. Creo que será muy interesante. Y tendremos dos expertos de Newco que van a abordar estos temas. El primero, Miriam Esteves, que es nuestra responsable de la oficina de Newco en Madrid. En Madrid, Miriam asesora tanto clientes españoles como de América Latina y del Sur en su implantación en Portugal y en Malta. Después tendremos Roberto Mendoza. Roberto es un abogado fiscalista que antes de incorporarse a Newco ha trabajado varios años con despachos líderes en Lisboa, como por ejemplo Garrigues y Luxemburgo. Roberto trabaja en el ámbito del derecho fiscal en todas sus vertientes, pero con mucha atención a la fiscalidad nacional e internacional y otras especialidades fiscales como litigios, impuestos sobre inmuebles y fiscalidad de personas físicas con grandes patrimonios. Es también autor de varios artículos en materia fiscal, corresponsal del International Bureau of Fiscal Documentation en Portugal y miembro de la Asociación Fiscal Portuguesa Internacional. Antes de pasarles la palabra, les dejo algunas consideraciones prácticas. Los micrófonos estarán silenciados durante toda la presentación, pero ustedes pueden escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Contestaremos a cada uno dentro de la medida posible al final.
Al final de la sesión tendremos unos 15 minutos para hacer preguntas. Así que si en el caso que no las han todavía escrito, podrán levantar la mano o clicar en el símbolo de participar para tener la palabra. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Miriam para que nos cuente su experiencia apoyando clientes a invertir en Portugal. Miriam. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Algunos a lo mejor ya me conocéis de reuniones previas. Como sabéis, represento efectivamente a Newco en España con nuestra oficina basada en Madrid. La mayor parte de nuestros clientes y potenciales clientes, desde que yo me uní a Newco en 2015, eran firmas de abogados de todo tipo de tamaños, desde las Big Four, firmas con gran presencia tanto a nivel ibérico como a nivel internacional. Y esto ha ido derivando cada vez más con el paso de los años a que nos contactan también todo tipo de consultoras, ya sea de área estratégica o de internacionalización, así como fondos de inversión y family offices. No obstante, a medida que nuestra trayectoria y nuestro posicionamiento en el mercado hispanohablante ha ido creciendo, cada vez más también somos contactados directamente por el empresario o por el directivo o la persona que desea implantar en Portugal o en Malta una compañía, una holding, moverse y obtener un visado. En todo este tipo de áreas, nosotros nos movemos con cierta experiencia y estamos dando un soporte con bastante éxito, la verdad. Y ya un poco para daros paso a lo que sería la parte del enfoque práctico, que es algo que nos preguntan en el día a día todo tipo de potenciales clientes, le cedo la palabra a mi colega Roberto. Muchas gracias, Miriam. Bueno, es un placer estar aquí hoy con todos. Mi español no es tan bueno cuanto el de mis compañeras, pero bueno, me van a perdonar algún portuñol, como nosotros llamamos aquí en Portugal, pero voy a dar mi mejor para que todos comprendan y creo que todos comprenderán los temas que vamos a abordar aquí. Vamos a empezar por un cierto encuadramiento de por qué Portugal se ha tornado en los últimos años un foco de investimiento extranjero. Bueno, nosotros tenemos un ambiente de negocios que yo considero propicio. Tenemos un país que es estable desde el punto de vista político. Es un país con buenas infraestructuras, varios aeropuertos internacionales, mismo en los archipiélagos de Madeira y de Azores. Es un país que se ha conectado muy bien con el ecosistema de la innovación y de startup. Por ejemplo, es en Portugal, en Lisboa, que se realiza la Web Summit todos los años. Tenemos multinacionales también del área de tecnología como Tesla, Google, Microsoft en nuestro país con oficinas propias. Y todo eso, claro, también es soportado por costes operacionales que son competitivos o más bajos que en otras jurisdicciones de la Unión Europea. En términos fiscales, Portugal ha tenido en los últimos años ciertos cambios, pero aún es un país con regímenes muy interesantes, como vamos a ver en esta presentación. Y finalmente, lo que yo creo que es particularmente interesante para los que nos ven y que no son ciudadanos o que tienen clientes que no son ciudadanos de la Unión Europea, Portugal ha creado permisos de residencia especiales para emprendedores y esos permisos se han tornado muy atractivos para quien busca una nueva vida en la Unión Europea y, por supuesto, Portugal por su proximidad con España, con el hecho que, bueno, nosotros entendemos el castellano o intentamos hablar el castellano, es un país amigable, por tanto, Portugal es una
una opción muy, muy válida. Esta presentación no es sobre visados, pero yo pensé que sería muy interesante abordar de forma muy rápida el visado para emprendedores que yo hablé en el slide anterior. Es un visado que, muy sucintamente, te permite a alguien que no es ciudadano de la Unión Europea cambiarse a Portugal a través de la constitución de la empresa en Portugal o prestando servicios, ejerciendo una profesión liberal. Esta autorización de residencia se concede por 2 años inicialmente y después es renovada por 3 años. Al fin de los 5 años, el investidor puede naturalmente aplicar para el pasaporte europeo, el pasaporte portugués, pues claro, y tener así una segunda opción de su país de origen. El punto importante a subrayar es que este visado es para quien efectivamente quiere desplazarse a Portugal, porque hay un requisito de permanencia de 6 meses consecutivos o 8 meses interpolados para que sea posible renovar el visado. En todo el caso, es una opción que hemos sentido que hay un gran interés porque, bueno, Portugal es un buen sitio para emprender y los costes de creación de una empresa son relativamente bajos. El capital social es de apenas €1 y con un plano de negocio sólido, y nosotros ya ayudamos varios clientes nuestros a crearlo y a entender los temas portugueses, es perfectamente posible, bueno, desplazarse a Portugal y cambiar de país. Después tenemos también el visado de startup. La principal diferencia es que es un proceso fast track, o sea, es más sencillo, más rápido que otros visados. Como el nombre refiere, es para bueno, el ecosistema startup y para garantizar que Portugal está siempre en el mapa de quien va a crear una startup o quiere desplazar un ramo de actividad de su startup a Portugal, creando una oficina, creando una subsidiaria. Bueno, punto relevante es que estos visados, como yo he dicho, la gran diferencia que tienen frente al Golden Visa es que el Golden Visa no exige que una persona se torne residente fiscal en Portugal. Estos visados exigen que la persona sea residente fiscal en Portugal. El Golden Visa no. El Golden Visa es para quien típicamente quiere apenas una segunda opción en el futuro a través del pasaporte portugués después de 5 años con el Golden Visa. Bueno, yo me gusta mucho los esquemas, los diagramas para entender los temas y yo he creado este flowchart para que vosotros entiendan los pasos que uno tiene que dar para crear una sociedad en Portugal. Pueden parecer muchos pasos, pero es sencillo. Bueno, básicamente la primera cosa es cuando no son portugueses, el accionista tiene que obtener un número de identificación fiscal portugués. Si el accionista no es de la Unión Europea, nosotros aconsejamos a que nombre un representante fiscal. Un representante fiscal es solamente para la comunicación con la autoridad tributaria portuguesa, con la Hacienda. Y después, bueno, tenemos el punto fulcral de elegir el tipo de entidad, una sucursal de una entidad extranjera, pues claro, o una nueva sociedad portuguesa. No voy a entrar aquí en las diferencias entre sucursal y nueva sociedad o subsidiaria, porque, bueno, no tenemos tiempo, yo supongo que vosotros lo saben. Y después, en el caso de la sucursal, organizamos los documentos de la empresa matriz, nombramos la sede social en Portugal, pues claro, y todo el procedimiento ocurre hasta llegamos al paso verde, que es empezar actividad.
la mayoría de nuestros clientes, de hecho, escoge o elige la creación de una nueva sociedad o de una subsidiaria de una sociedad existente fuera de Portugal. En ese caso, bueno, decidimos la estructura jurídica, lo vamos a ver los tipos de estructuras jurídicas que existen en Portugal o los tipos de empresas que existen en Portugal, seleccionamos el nombre de la empresa, organizamos los poderes. Es importante hacer referencia al hecho que no es necesario haber un desplazamiento del investidor a Portugal, pues podemos hacer el proceso todo con base en poderes otorgados por el cliente. Y después nombramos la sede social, incorporamos la empresa. La apertura de cuenta bancaria no es obligatorio que ocurra inmediatamente, pero bueno, nosotros también apoyamos en eso y después la empresa puede empezar actividad. Lo importante de también decir es que nosotros ayudamos en cada uno de estos pasos. Tenemos mucha experiencia en eso y en guiar a nuestros clientes en estos trámites que son sencillos. En términos de timing, que es probablemente lo que están pensando, bueno, puede variar. Típicamente, bueno, yo creo que en 2-3 semanas tenemos generalmente la empresa en actividad y operando. A veces es menos, a veces es más, pero esta es una media que yo considero razonable, las 2 semanas. Vamos ahí ahora a mencionar los tipos de sociedad que existen en Portugal. Tenemos varios tipos, pero hay 2 tipos, la sociedad de procotas, la LDA, y las sociedades anónimas, SA, que son los que existen más en Portugal. La LDA es la número 1 porque, porque es muy flexible. Puedes crear una LDA con hasta €1 por cada socio. Así que las empresas más pequeñas, los pequeños investidores, empresas de trading, empresas holding de real estate, etcétera, típicamente son LDAs. La mayoría de nuestros clientes empiezan por ser una LDA, a veces se pueden convertir en SA, también puede ser. Y bueno, es algo que no es una escolha definitiva, o sea, una LDA puede ser convertida en SA y una SA puede ser convertida en LDA, pero típicamente la separación que se hace es LDA para las empresas más pequeñas, SA para las empresas con mayor complejidad, con mayor capital. Un punto muy importante que es que en Portugal no existe cualquier requisito al nivel de la nacionalidad. Hay algunos países en que, bueno, tienen que tener un nacionalista portugués, un nacionalista del país, o tienen que tener un director de un país. No es el caso de Portugal, así que Portugal es un país plenamente abierto a la apertura de empresas con nacionalistas de cualquier nacionalidad. Lo que es necesario, mismo en el caso de las LDA, que son un tipo de empresa, como he dicho, muy sencilla, es que la LDA tiene que tener un contable certificado. Un contable certificado es alguien acreditado en Portugal para tratar de las cuentas de la empresa y cumplir sus obligaciones fiscales. Este es muy importante porque nosotros, Newco, tenemos un equipo muy experiente de contables certificados y que, bueno, es una parte muy importante de nuestro trabajo, es precisamente asesorar a nuestros clientes porque tenemos contables certificados in-house. Yo he inserido porque es una cuestión muy que yo recibo muchas veces, que es cuando es necesario designar un auditor de cuentas en Portugal, cuando es que hay la necesidad de hacer una auditoría. Bueno,
en Portugal nosotros establecemos que hay necesidad de hacer auditoría cuando en 2 años consecutivos, 2 de estos 3 límites son ultrapasados. El total del balance de 1.500.000, el total de las ventas netas y otros ingresos de 3 millones o el número de trabajadores. Nuestros clientes típicamente ultrapasan los 2 primeros requisitos y, bueno, en esos casos precisan de un auditor de cuentas, pero tienen que ser en 2 años consecutivos, así que se ultrapasa en un año, en el siguiente no lo ultrapasa, no hay necesidad de auditoría de cuentas. Y bueno, y eso para las LDA. En las SA es siempre obligatorio. De hecho, es un punto por lo cual las SA son también menos eficientes desde el punto de vista de dispendio, pero traen otras virtudes y otras opciones que dependiendo del tipo de investidor nosotros aconsejamos o no. Un punto importante que yo no aclaré en el slide anterior, pero que me parece importante, que nosotros, antes de la constitución de la empresa, siempre reunimos con el cliente, intentamos entender el proyecto del cliente y en virtud de sus perspectivas, le explicamos si el mejor es una aldea o una SA, de forma muy, muy clara. Entramos ahora en las consideraciones fiscales, que son más mi playa, por decir así, o como decimos en portugués. Es más mi área y la que me dedico más, como Claudia ha dicho. Estos son cuestiones o consideraciones muy rápidas. Bueno, en verdad nosotros podríamos quedarnos aquí una mañana hablando de temas fiscales portugueses, pues claro. Pero lo importante, en mi opinión, es que vosotros tengan saben el básico que un investidor va a encontrar en Portugal si ubica o se desplaza su empresa aquí. Primer punto, lo que todos queremos saber, ¿cuál es el impuesto sobre sociedades? Portugal es un país muy pequeñito, pero nosotros aplicamos diferentes regímenes. Así que en Portugal continental tenemos un impuesto sobre sociedades de 21%, pero en Madeira y también en Azores, el impuesto sobre sociedades es de 14.7%. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, Madeira y Azores son archipiélagos de Portugal que son regiones autónomas. Así que la Constitución portuguesa ofrece a estas dos regiones la posibilidad de reducir en hasta 30% los tipos de impuestos generales de Portugal continental. Madeira y Azores lo hacen, así que una sociedad en Portugal, yo doy siempre el ejemplo de una peluquería en Lisboa paga el impuesto de 21%, una peluquería en Madeira paga el impuesto de 14.7%. Un otro punto que vamos a ver más al frente es el régimen especial de Madeira, que prevé un tipo ultra reducido de 5%. Nosotros en Portugal tenemos también lo que se llama la derrama municipal. La derrama municipal es como que una compensación que las empresas pagan al Estado portugués, pero que son después transferidas para los municipios, y es como que una compensación por tener en actividad en este territorio. Los municipios pueden aplicar la derrama o no. Cuando aplican, la derrama puede ir hasta 1.5%. Cuando no la aplican, bueno, está todo bien, está bien. Es una opción que los municipios tienen. Actualmente en Portugal continental, la mayoría o casi la mayoría de los municipios cobra el tipo de 1.5%. Pero en Madeira tenemos el contrario. En prácticamente todo el territorio no hay derrama municipal. Ha sido una elección de los municipios de Madeira. Así que si eso es importante, bueno,
la mejor opción o la opción más eficiente desde el punto de vista fiscal es ubicar la sociedad, la sede social de la sociedad en un territorio en que, bueno, no hay dejado municipal. A veces no es posible, pero cuando es posible, mejor que es una propensa extra, porque esa dejada municipal se aplica conjuntamente con el impuesto sobre sociedades. Así que el tipo combinado es de 22.5%, por ejemplo, en Lisboa. Y en Madeira, otro ejemplo, el tipo combinado es de 14.7%, porque tenemos el tipo general, pero no tenemos dejada municipal en la mayoría de los municipios. Un punto que también tengo siempre varias preguntas, porque bueno, una fase inicial del investimiento es siempre caracterizado por pérdidas y Portugal, a veces al menos, y en Portugal, desde 1 de enero de 2023, no hay cualquier límite temporal para deducción de pérdidas fiscales. Eso me parece muy importante porque en el pasado teníamos un sistema de reporte de prejuicios fiscales de 7 años, después de 5 años, sí que era particularmente difícil de entender cómo todo funcionaba. Eso ha sido simplificado y ahora se puede hacer el reporte de pérdidas fiscales sin límite temporal, pero siempre hasta al 65% del beneficio imponible en cada año. Las empresas en Portugal tienen varias obligaciones fiscales, así que nuestros contables tienen que estar involucrados en la actividad de empresa de forma particularmente intensa, pero la principal es lo que nosotros llamamos la modelo 22. La modelo 22 es la declaración de renta de sociedades y se entrega todos los años hasta el 31 de mayo del año siguiente al cual la declaración se refiere. Es lo que significa que estamos al día de hoy en pleno plazo de entrega de las declaraciones de renta de impuestos sobre sociedades, porque mayo es un mes muy importante, también porque el cierre de cuentas ya se produjo, etcétera, y ahora los contables hacen la declaración de impuesto. Otro punto que es siempre importante es el tema de la facturación. Una cosa que se aplica en Portugal y que, bueno, también se sabe de las reglas de la Unión Europea, es que las empresas que tienen actividad en Portugal necesitan de tener un software que produzca facturas y las comunique de acuerdo con las reglas portuguesas. Y ese software tiene que ser licenciado por la Hacienda portuguesa. No basta en Portugal hacer una factura, un documento contable, solo con un documento Word. Tienes que tener un software certificado y ese programa tiene que ser autorizado por las autoridades fiscales portuguesas. Esta es una cuestión eminentemente práctica y por eso, y que surge muchas veces y que por eso yo he inserido en esta presentación, porque es importante que vosotros tengan en cuenta que crear una empresa en Portugal es algo muy sencillo, pero después hay trabajo al nivel de compliance fiscal y contabilístico, para lo cual es muy importante tener un parcero que haga todo el onboarding y que cumpla todas las obligaciones fiscales. Nosotros sabemos que hoy, al nivel de la Unión Europea, tenemos cada vez más obligaciones de reporte que son muy particulares y muy importantes. Así que, bueno, una parte de nuestro trabajo es precisamente eso. Ahora vamos a entrar en el régimen fiscal especial de Madeira. Esto es un régimen que ha sido creado inicialmente
en el fin de los años 80, así que no es algo reciente. Tenemos casi 40 años del primer régimen. Claro, a lo largo de los años ha sido cambiado. Bueno, tenemos al día de hoy el régimen no es como lo era a 10 años o 15 años o 20 años, claro, pero es extremadamente importante para Madeira, porque Madeira es un archipiélago, así que tenemos naturalmente más dificultad en atraer investimiento extranjero, investimiento altamente calificado. Así que tenemos que utilizar la vía fiscal como una forma de atraer investimiento. Todo este régimen es autorizado por la Unión Europea y negociado con la Unión Europea directamente. Eso es muy importante que se diga porque el régimen especial de Madeira, contrariamente a la percepción que por veces hay, no es blacklisted en lado ninguno, es un sistema plenamente compliant con las normas fiscales de la Unión Europea y autorizado por la Unión Europea. Es un régimen de auxilios estatales que, en fin, es muy importante para la actividad de Madeira. Es una parte importante de la receta fiscal de Madeira. Así que es del interés del archipiélago mantenerlo fuerte y pujante por los próximos años y que así sea. Actualmente, la autorización del régimen se acaba en 31 de diciembre de 2028, pero estamos en vía de tener el nuevo régimen aprobado. En la práctica, ya es posible extender el régimen hasta el final de 2030, así que nosotros no vislumbramos de todo que el régimen se va a acabar. Al contrario, está finalizando la negociación que nos va a dar la continuación del régimen por más años. La principal característica del régimen es el tipo impositivo de 5%, que se aplica sobre los beneficios que se obtienen fuera de Portugal. Así que es para sociedades principalmente con actividades internacionales. ¿Por qué? Porque este punto? Precisamente por lo que he dicho, que es Madeira como un archipiélago tendría más dificultad en atraer este tipo de sociedades, así que los 5% son un buen beneficio. Una empresa que opere bajo el régimen especial de Madeira puede tener clientes en Portugal perfectamente, no hay problema ninguno, pero esa parte de su rendimiento se sujetará al tipo de 14.7%. Esta es una razón de lógica fiscal y también de igualdad y de la competición fiscal con las empresas del territorio continental. Así que, bueno, la empresa con actividad en Portugal tendrá esa porción al 14.7%, el resto al 5%. Otro punto es que los dividendos que sean distribuidos a no residentes en Portugal son exentos de retención. Eso es muy importante, particularmente porque se aplica también a individuales. A empresas, bueno, podría haber el caso de se aplicar el régimen del Participation Exemption, pero individuales es diferente y el 0% de retención es muy importante. Así que tienes la combinación del tipo impositivo de 5% y la exención de retención. Y no es solo para los dividendos. También hay una exención en el pago de intereses y otras formas de abonos o adelantos de capital. Después, cuando llega el momento, si la empresa es vendida o se vende participaciones en esa empresa, bueno, nosotros tenemos un régimen de Participation Exemption que básicamente prevé en términos muy sencillos la exención en caso haya una participación
de al menos 10% por el periodo de un año. Finalmente, otro punto muy importante es que siendo la sociedad del régimen especial de Madeira una sociedad plenamente portuguesa, constituida en los términos de las leyes portuguesas, con residencia fiscal en Portugal, esa sociedad tiene acceso completo a los convenios y directivas de la UE de que Portugal forma parte. Así que la sociedad de Madeira podrá obtener un certificado de residencia fiscal en Portugal, aplicar la directiva de intereses y royalties y bueno, es una sociedad plenamente portuguesa. Algo muy importante también de referir es que las sociedades de Madeira, bajo el régimen especial o no, reciben de inmediato un número de IVA y están inseridas en el sistema IVA de la Unión Europea. Así que pueden hacer transacciones intracomunitarias bajo el régimen del impuesto sobre el valor añadido. Pero estas ventajas fiscales tienen dos grandes requisitos que yo explico ahora. Esos requisitos fueron impuestos por la Unión Europea y tienen el objetivo esencial de dotar a la empresa de alguna sustancia. Claro que cumplir estos requisitos no significa inmediatamente que la empresa tiene sustancia, no, es un concepto que otra vez podríamos quedarnos aquí una mañana entera hablando, pero son indicadores de una especie de compromiso o de un investimento de la empresa en Madeira. Entonces, el primer requisito es que la empresa en los primeros 6 meses de actividad tiene que contratar o tener en la nómina al menos un trabajador que sea residente fiscal de Madeira. No es obligatorio que ese trabajador sea portugués. Puede ser un trabajador de cualquier otra nacionalidad, español, colombiano, venezolano, bueno, lo que quieran. Pero él tiene que ser residente fiscal de Madeira y tiene que ser un trabajo full time. También no puede ser un tipo de trabajador utilizando una empresa, por ejemplo, de recursos humanos o otro tipo de expediente. No, tiene que estar en la nómina de la empresa y tiene que ser contratado en los primeros 6 meses de actividad. Cumple decir que en Madeira tenemos una gran pool de talento. Tenemos una universidad en Madeira con ingenieros siendo formados todos los años. Tenemos personas que hablan inglés. El inglés es muy hablado en Madeira porque, bueno, somos una isla dedicada al turismo también. Hablan español también, prometo que mejor que yo. Bueno, en el caso solo quiero subrayar que es posible o perfectamente posible encontrar en Madeira el talento que es necesario para una empresa prosperar. No es difícil contratar a alguien en Madeira. Después, hay 2 opciones. Primera, contratar al menos 6 trabajadores, lo que típicamente no acontece muchas veces. Acontece, tenemos clientes que lo han hecho, pero depende de la empresa, del proyecto. Bueno, si la empresa no contrata a 6 trabajadores, tiene que hacer en los 2 primeros años de actividad. Así que, contrariamente al trabajador en que hace 6 meses, este investimento puede ser hecho en los 2 primeros de actividad y tiene que ser el investimento mínimo de 75.000 euros en activos intangibles o tangibles que sean utilizados por la empresa en Madeira para su actividad. Típicamente, el caso más común es que una empresa, adquiere un inmueble para la actividad de la misma, adquiere la licencia de un activo intangible. Bueno,
Después hay varios tipos de vencimiento que pueden ser hechos. Y lo que costumo decir es que, bueno, tienes 2 meses, 2 años para cumplir ese requisito y puedes, en función de la actividad de la sociedad, decidir lo mejor que puedes investir. Me preguntan, bueno, ¿y si yo abrir la empresa en el régimen fiscal especial de Madeira y, bueno, no conseguir o no querer, por alguna razón, no decir lo investimiento de 75.000 euros o no contratar ningún trabajador residente fiscal de Madeira? Bueno, la consecuencia es que los beneficios de la empresa serán tributados al 14.7% y el tipo impositivo de 5% no se aplicará. Bueno, no es el fin del mundo, también no es ideal, pero es importante tener la conciencia que sin estos requisitos no hay el beneficio del 5% y pasamos a tener una sociedad del régimen general, que está bien también, es de 14.7% y no tienes que contratar ningún trabajador ni hay investimento mínimo. Y bueno, esa es la consecuencia. Como slide final, y ya os doy la palabra para que puedan también participar y colocar vuestras cuestiones. Portugal ha creado muy recientemente incentivos fiscales para startups certificadas. Es importante aquí mencionar que el concepto de startup bajo la ley portuguesa obedece a un conjunto de requisitos muy especiales y definidos en la ley. Así que una empresa que tenga un modelo de negocios nuevo o una nueva empresa o una empresa que eventualmente pueda vir a tener un modelo de negocios promisor, no es necesariamente una startup certificada bajo la ley portuguesa. Lo que nosotros hemos hecho con nuestros clientes es, en conjunto, analizar cada proceso y asesorar a nuestros clientes en el proceso de certificación. ¿Lo que es el proceso de certificación? Bueno, hay una entidad del gobierno portugués, que es la Startup Portugal, que hace la certificación como startup y después de haber esa certificación, esa empresa puede acceder a varios beneficios fiscales, pero hay dos que son muy importantes. Primero, un régimen especial de tributación de stock options. Y el segundo, tal vez el más importante, es lo que nosotros hemos llamado del EGNH 2.0. Como tal vez algunos de vosotros saiban, el EGNH que existía en Portugal hasta el fin del año pasado ha sido revocado. Ahora tenemos un nuevo EGNH 2.0 que tiene las características fiscales muy semejantes al del anterior EGNH, pero con la diferencia que se aplica en casos mucho más estrictos. Entre ellos, se aplica a trabajadores y miembros del board de startups certificadas. Así que nosotros hemos tenido un gran crecimiento del interés en la certificación de startup y acompañamos a nuestros clientes en ese proceso. Una nota también para el hecho que la legislación del EGNH 2.0 prevé que Madeira y Azores pueden crear su propio régimen adecuado a sus necesidades regionales. Así que en los próximos meses hay la previsión de que al menos Madeira va a crear un régimen paralelo al EGNH 2.0 en que tienes los beneficios del EGNH 2.0 bajo las condiciones que Madeira va a elegir implementarlo. Yo creo que será muy interesante de estar atento a ese régimen porque podrá hacer de Madeira y de Azores o de Madeira de Azores el sitio más interesante para individuales se desplazaren en Portugal y así acceder a los beneficios del EGNH.
Finalmente, otras ventajas fiscales que son son parte de cuestiones que yo recibo mucho de clientes oriundos de España, es que en Portugal no hay impuestos sobre sucesiones entre cónyuges ascendientes y descendientes. No hay también un impuesto general sobre el patrimonio, así que uno no tiene que declarar siquiera lo patrimonio que tiene, por ejemplo, saldos de cuentas bancarias. Hay sí un impuesto sobre la detención de inmuebles, pero no hay un impuesto general sobre el patrimonio como existe en varias otras jurisdicciones. Finalmente, donaciones en el extranjero no son gravadas en Portugal. ¿Por qué? En Portugal, nosotros tributamos las donaciones con un impuesto que se llama el impuesto de timbre. Y ese impuesto de timbre tiene reglas de territorialidad muy estrictas y se aplica principalmente a los hechos, a las donaciones que sean consideradas dentro del territorio portugués o equiparadas a eso. Así que estas ventajas fiscales son particularmente interesantes para, bueno, quien está en un proceso de sucesión o de donación de bienes fuera de Portugal. Finalmente, yo tengo aquí un último slide con nuestras valencias. Bueno, ya yo he tentado explicar cómo podemos asesorar en todos los pasos a clientes individuales y también empresariales, bueno, obteniendo el visado de residencia, haciendo la mejor opción en lo que toca al tipo de empresa a crear, después siendo un parcero confiable en Portugal al que el cliente puede recurrir para el cumplimiento de operaciones fiscales y contabilísticas. Y una cosa que nosotros tentamos también fomentar es la proximidad con nuestros clientes, teniendo relaciones duraderas y intentando siempre hacer con que ellos se sientan en la mejor posición posible para prosperar en Portugal y tener suceso. Bueno, vos dejo con muchas gracias y abrimos ahora un espacio para cuestiones y bueno. Estupendo, Roberto. Tenemos muchas preguntas, a ver si conseguimos contestar la mayor parte. Algunas están relacionadas o son las mismas, así que intentaré agruparlas un poco. La primera dice respecto al régimen sobre reparto de dividendos. Roberto ya explicó cuál es el régimen en el caso de empresas de madera. Cuando se trata del régimen general, Roberto, ¿cómo se pasa? ¿Cuál es el régimen para residentes y no residentes, los accionistas? Perdonen, había desligado el micrófono. Bueno, cuando una empresa portuguesa hace una distribución de dividendos para el extranjero, hay que tener en cuenta si los requisitos del Participation Exemption se verifican. Los requisitos, en términos muy latos, es 10% de detención por el periodo de al menos un año. En los casos en que no se verifica los requisitos del Participation Exemption, sea porque la empresa portuguesa está a distribuir para una empresa no portuguesa, sea porque está distribuyendo para no portuguesa que no tenga el mínimo de participaciones por el tiempo elegido, o porque está distribuyendo a un individual, tenemos que ir a lo convenio de doble imposición. Y el convenio de doble imposición típicamente prevé por ejemplo, con España prevé un tipo impositivo menor para esa distribución de dividendos. Así que, bueno, son estas las reglas que se aplican. Creo que he respondido a la cuestión.
Muy bien. Ahora, varios participantes nos preguntan sobre las reglas para la seguridad social, en particular en el caso de los administradores. Aquí es importante explicar una situación. En Portugal, un administrador no es obligatoriamente un trabajador de la sociedad. Es posible que sea, puede hacer parte de la nómina, pero también tenemos la figura de lo que llamamos gerente de una sociedad y que es alguien que es un miembro de los órganos estatutarios de una sociedad, pueden no ser trabajadores de la empresa. Dicho esto, al nivel de la seguridad social, es siempre obligatorio registrar un miembro del órgano estatutario en la seguridad social. El pago, la contribución es distinta. En el caso en que el administrador no percibe un salario, se tiene capacidad, se hace una contribución en su país de origen y no es que se comprueba que hace una contribución en Portugal o en su país de origen y tienen la capacidad de comprobarlo a través de un documento específico a la seguridad social, puede quedarse exento de contribuciones para la seguridad social en Portugal, de la empresa portuguesa. Si de otro modo no hace contribuciones para el otro sistema de contribución social o el portugués, en este caso tenemos que hacer una contribución mínima. Hacemos un cálculo con base a un indicador mínimo y es obligatorio hacer esta contribución, mesmo si el administrador no percibe un salario en la empresa portuguesa. Ahora, tenemos dos preguntas, Roberto, relacionadas con la posibilidad de cambiar o establecer una empresa en Madeira, con sede social en Madeira, que presta sus servicios o vende o detiene inmuebles. Tenemos el caso particular de una empresa con inmuebles en Portugal. Yo entiendo que estamos hablando de Portugal continental y no en la isla de Madeira. ¿Cuál es la situación en este caso? Bueno, en verdad tenemos que ver la situación de es muy importante analizar toda la situación de la empresa, porque no es suficiente que la empresa tenga la sede social en Madeira para automáticamente se aplicar el tipo de 14.7. Pero, ¿por qué digo eso? Portugal tiene regímenes distintos del tipo de impuesto de Portugal continental y el tipo de impuesto de Madeira. Lo que sucede, la tentación sería, claro, de todas las empresas tener sede social en Madeira y hacer sus negocios todos en Portugal continental, porque, bueno, tendrían un tipo impositivo menor en Madeira. Lo que sucede es que la hacienda portuguesa está atenta a esos casos y cuando la empresa ejerce su actividad en Portugal o tiene un conjunto o la mayoría de su actividad en Portugal, ya existen en la jurisprudencia portuguesa casos en que la autoridad fiscal portuguesa consideró que existe una especie de establecimiento estable en Portugal continental y entonces que esa porción de los rendimientos debe ser tributada al tipo de 21%. Lo que yo quería dejar claro es que en algunos casos habrá sentido en tener a la empresa en Madeira y tener, claro, una operación a nivel nacional, no hay problema ninguno, pero yo no aconsejo una estructura en que la sede social en Madeira, por ejemplo, tienes una sede virtual en Madeira, pero todos tus negocios en Portugal son o tienen una conexión en el territorio continental. Eso, en mi opinión, no va a resultar o puede resultar, y
por ventura sería algo que algunos aconsejarían, pero yo no considero una estructura robusta y me parece importante en los días de hoy crear una estructura robusta en caso de cuestiones de la hacienda portuguesa. Así que, bueno, en mi opinión, hay siempre que tener un grado de conexión con Madeira, sea a través de tener una parte de los negocios en Madeira, tener un director residente en Madeira. Bueno, la conexión territorial es importante para mitigar el riesgo de establecimiento estable en el territorio continental. Gracias, Roberto. Ahora tenemos a alguien que quiere colocar su cuestión personalmente. Luis, vamos a tirar el mute de su micrófono, por favor. Luis, ¿quiere colocar su pregunta directamente a uno de los oradores? Bueno, si no es el caso, tenemos otras preguntas. No sé si hemos hablado también sobre la posibilidad de trasladar una empresa del régimen general portugués para el Centro Internacional de Negocios de Madeira. Es posible, es una empresa portuguesa para todos los, sujeta a todas las obligaciones, es exactamente una otra sociedad portuguesa, hay que cambiar la sede para Madeira y pedir una licencia al gobierno regional para beneficiarse del régimen fiscal especial del Centro Internacional de Negocios y naturalmente tener en consideración los requisitos y obligaciones que Roberto ha explicado respecto a Madeira. Hay también una pregunta sobre la definición de startup certificada. Roberto, ¿quieres explicar un poco los criterios en general? No es tan sencillo o fácil como desearíamos. Sí, el concepto de startup en Portugal es reciente. Tenemos la ley de mayo del año pasado y el proceso para la certificación también solo ha sido completada en diciembre de 2023. Así que es muy reciente. Una startup, para ser certificada bajo el régimen portugués, tiene que cumplir varios requisitos. Por ejemplo, tener actividad por menos de 10 años, tener menos de 250 trabajadores. Bueno, estas dos son sencillas. Tener un volumen de negocios inferior a 50 millones de euros. Esta también es sencilla. No puede resultar de una decisión de una gran empresa, también otra sencilla. Pero ahora entramos en el territorio más complicado, que es la empresa tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener recibido investimiento de una incubadora o del Banco Portugués de Fomento. Así que tiene que ser una empresa que ya recibió algún tipo de investimiento en su calidad de startup y investimiento hecho por determinadas entidades portuguesas. O, en alternativa, la sociedad, la startup, tiene que comprobar a través de un pedido de declaración a Startup Portugal, tiene que pedir la comprobación que su modelo de negocios es sólido, de crecimiento escalable y con gran potencial de crecimiento. Me dijeron, bueno, pero eso es muy, muy relativo, ¿verdad? Es relativo, pero lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es guiarlos en el proceso y cómo el pedido puede ser hecho. Lo que la Startup Portugal quiere entender es si
la empresa tiene un modelo de negocios innovador y se tiene un potencial de crecimiento y de añadir valor a la economía. Ya hay decenas, o para no decir centenas de startups certificadas, pero todas tienen que ir por ese proceso. Es un proceso muy específico. Lo que sucede, la buena noticia, es que es un proceso rápido. La Startup Portugal es muy próxima de los inversores. Hay un canal de comunicación con Startup Portugal que es muy, muy bueno. Y nosotros, bueno, intentamos hacer todo ese proceso más sencillo. Y ese proceso se materializa esencialmente en la provisión de documentos sobre la empresa, sobre su actividad y esta parte, la más importante, la declaración hecha por la empresa o la explicación hecha por la empresa sobre su modelo de negocios que pretende tener el visto bueno de Startup Portugal relativamente a su estatus de startup. Bueno, nos preguntan también si Madera es un buen local para tener y detener y gestionar actividades de empresas holding. Esta es, de hecho, una de las actividades más comunes en el Centro Internacional de Negocios. No solo, pero es muy interesante y particular. Roberto, ha explicado un poco los requisitos de la Participation Exemption, pero ¿quieres especificar algunas de las ventajas para las holding? Sí, bueno, claro que una empresa en Madeira, bajo el régimen especial, los ingresos que recibe de una subsidiaria tendrán la imposición de 5%, así que es particularmente eficiente. Y bueno, hay varias estructuras que son utilizadas en la definición de este tipo de investimento. Tenemos muchas empresas holding en Madeira que aprovechan este régimen y tenemos también muchas empresas trading. Típicamente esas dos son las más populares dentro del Centro Internacional de Negocios de Madeira. Yo creo que a la excepción del régimen de Participation Exemption y del tipo de impositivo de 5%, esas son las características más importantes para una empresa holding, pero también, claro, el hecho que como la empresa de Madeira tendrá acceso a los convenios fiscales y también a las directivas de la Unión Europea, bueno, también lo hace con que todos los flujos de rendimiento dentro de una estructura sean hechas de una forma eficiente. Muy bien, una otra pregunta particular y con la cual tenemos muchas veces es cómo cotizan los ingresos de un administrador con el régimen fiscal RNH que de una empresa de Madeira. Es decir, Bueno, sí. Bueno, en la verdad, para un EGNH, los ingresos como administrador pueden calificar para las profesiones de elevado valor añadido. Así que el administrador tendrá acceso al tipo impositivo de 20% sobre sus ingresos recibidos como administrador durante la vigencia de su EGNH. Después del fin del EGNH, bueno, se aplicarán los tipos de impuestos generales en Portugal, pero durante los 10 años del EGNH, un administrador de una empresa en Madeira va a beneficiar del tipo impositivo de 20% porque es una actividad de elevado valor añadido. Perfecto. Miriam, nos preguntan también qué factores serán determinantes para convencer a un cliente español a trasladarse para Portugal.
Estás sin sonido. Perdón, que estaba con el micrófono apagado. Sí, mencionaba que leí además en la cuestión que planteaba, creo que Gerardo, nuestra comparativa sobre las compañías, entidades de nueva creación que tienen una tasa reducida del 15% en los 2 primeros periodos positivos, frente a Portugal continental con un 21% y a Madeira régimen general con un 14,7%. Yo creo que va a depender mucho del volumen de beneficios de la empresa y de su actividad. Si realmente quiere internacionalizarse y el volumen de beneficios que espera obtener va a ser relativamente elevado, creo que no es cuestionable que pasar de un 25, ahora un 23, hasta 1 millón de euros de cifra neta de negocios, a un 5, es una verdadera diferencia, ¿no? Estamos hablando de un ahorro fiscal bastante considerable. Pero como digo, todo va a depender siempre del volumen de beneficios y de las operaciones que pretende hacer la compañía. Sí, y en algunos casos, para algunos tenemos clientes que quieren contratar una persona, un trabajador en Portugal o hacer actividades en Portugal y en este caso tienen absolutamente de crear su sociedad en Portugal. Bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro tiempo. Tenemos todavía algunas cuestiones. Una es muy específica, la ley de contraste. Existe, la actividad es regulada, existe una autoridad de contrastería, pero eso es algo muy específico y que no suele hablarnos aquí. Solo es importante notar que es una actividad reglamentada también en Portugal. Hay que verificar y confirmar los requisitos para este caso. Y tenemos Roberto, una otra pregunta de Roberto a propósito de startups. Yo creo que tal vez existiendo cuestiones muy específicas y particulares, estamos totalmente disponibles para después del webinar contestar y quizás tal vez marcar una cita con Miriam o con nosotros para profundizar y explorar las posibilidades de inversión y las cuestiones particulares que tienen a propósito de las empresas y startups en Portugal y en Madeira en particular. Bueno, muchas gracias. Estamos totalmente disponibles para dar continuación a vuestras preguntas por teléfono, correo, y muchas gracias por tener participado. Enviaremos después la presentación y la grabación también de este webinar. Muchas gracias y buenas tardes o buenos días a todos.